Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y tenemos el privilegio de tener con nosotros una vez más a un costarricense que no necesita presentación. Fue defensor de los habitantes, si mi memoria no me engaña, el primer defensor de los habitantes, lo cual tiene una presencia de creación de instancia. Fue diputado de la Asamblea Legislativa y además de haber estado de estudiante no solo en la Facultad de Ciencias Económicas cuando yo empezaba, sino que también estudió Derecho y concluyó, qué envidia, en Ginebra un doctorado, y creo que pasa, pero bueno, es la parte de la que no vamos a hablar hoy, sino que más bien hablar de estos 4 años en que don Rodrigo nos ha representado ante todos los países del orbe. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, manhattaniana, don Rodrigo? Muchas gracias y un gran gusto de estar con ustedes, de estar en el alma mater, de estar en Canal 15, de estar con Juan Rafael, querido amigo y compañero, desde hace ya mucho rato. Una experiencia maravillosa porque es una experiencia de representar a Costa Rica en un lugar en donde a Costa Rica se le respeta mucho, se le considera mucho y se le ocupa mucho, de manera que estamos permanentemente ocupados con una misión muy modesta en cuanto a recursos humanos, pero pues lo asombroso, y se nos dice constantemente, es que tenemos una especie de don de la ubicuidad, porque nos multiplicamos y estamos en todo. Nos llaman, nos invitan, nos cuentan con nuestra participación para procesos de toda índole en el campo del multilateralismo, en el campo del desarme, en el campo de los derechos humanos, en el campo del medio ambiente, del desarrollo, del financiamiento para el desarrollo, de la energía, en el campo de las relaciones entre países y organizaciones internacionales, campo de la legislación internacional, de tratados internacionales, y pues también en el campo de el manejo interno de esta organización, que es una organización monstruosa en cuanto a su tamaño y también en cuanto a su gasto. Pero ha sido una experiencia para mí inolvidable, 4 años de trabajar doble, ¿verdad? Porque son muchas horas al día, todos los días de la semana. Bueno, y además esto se amplió dentro de la familia de instituciones de la propia Naciones Unidas al coadyuvar con las tareas de UNICEF, que si no entiendo mal, y corrígeme, creo que en este momento la estás presidiendo, la asamblea de, digamos, de gobernanza de la UNICEF. Así es, en Naciones Unidas y dentro del sistema. Y es el de la rotación en la gobernanza, la rotación de los cargos, de manera que haya posibilidad para todos los países de acceder, de tener participación en esa gobernanza. Se dividen los 193 países en bloques de países, 5 bloques de países, del cual
el nuestro, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, con 33 países, es uno de ellos, y se rotan entonces los cargos, de manera que en UNICEF, por ejemplo, y casi todos, le corresponde la presidencia cada quinquenio, una vez cada 5 años, a el GRULAC, al Grupo Latinoamericano y del Caribe, y dentro de ese GRULAC se rota también la presidencia entre los países. 33 miembros de GRULAC, o imagínense que será como cada 150 años que le corresponde a un país optar por esa presidencia. Bueno, optar significaba apuntarse, optar significaba pedir campo, optar significaba trabajo, y pues optar fue lo que hicimos en UNICEF y en muchas otras entidades, con la circunstancia de que sí, que en el año 2021 le correspondió a Costa Rica, este servidor de ustedes, ser vicepresidencia de UNICEF, y en el año 22 ser presidencia del Consejo Ejecutivo de UNICEF, por primera vez en la historia, y pues un grandísimo honor y pues alguna responsabilidad, y que le diría también una serie de sentimientos fuertes encontrados cuando se ve que UNICEF se trata de velar por los niños, por la niñez en el mundo, y cuando comenzamos el 1 de enero de este año y vemos como en Afganistán había 1 millón de niños en riesgo de muerte, Sí. por inanición, por hambruna, durante el frío invierno de aquellos lares, y cómo había necesidad urgente de participar, como en estos momentos los niños desplazados y los niños víctimas de conflictos en Ucrania, pero no solo en Ucrania, en Yemen y en todos los sitios en donde hay conflictos, hay necesidad de atender niños. Pues bueno, dice uno, multipliquemos el esfuerzo, multipliquemos la coordinación, y ese es el gran honor, el gran papel que desempeña Costa Rica, y que pues me honra muchísimo ser titular. Claro, y de alguna manera los niños son aún más vulnerables que la gente como yo, los ancianos, porque son físicamente más, no solo más pequeños, sino más expuestos por el proceso de crecimiento al que están, y pues para usar una palabra trillada, son la esperanza de la humanidad. Y me decía hace poquitos tiempo don Luis Rosero que una de las características de la pandemia en Costa Rica es que los nacimientos de mujeres migrantes en este país disminuyó notablemente en los 2 últimos años, y eso va a explicar un poco como demógrafo de por qué eso había ocurrido. En este caso, creo más decisiones de adultos que problemas graves como los que en Etiopía, en Afganistán, en el centro de Europa se están dando, pero la humanidad tiene futuro en tanto que los niños vayan a jugar ese papel, y tenemos que apoyarlos. Los países, la humanidad, la sociedad, me parece a mí, señor presidente del Consejo. Niños en conflicto armado. Sí. Violencia. Mientras regresamos con nuestra conexión con Manhattan, pues sí, que quería hablar de que don Rodrigo, al igual que su hermano don Mario, fueron contemporáneos míos. Eso quiere decir que en los años 60 hacíamos
éramos estudiantes. Continuamos, amigas y amigos, conversando con nuestro embajador, nuestro representante, el representante de Costa Rica en Naciones Unidas, y estábamos un poco rememorando algunas de las cosas que ocurrían cuando él era joven estudiante en este campus, pero podemos un poco retomar el papel de los niños y los conflictos armados en este planeta nuestro. Bueno, siempre la añoranza de aquel campus, aparte cuando ingresamos en el año 1965, creo que usted fue en el 66, éramos 6.000 6.000 estudiantes en toda la Universidad de Costa Rica, con el gran esfuerzo nacional que eso significaba en los procesos de nuestra educación y de nuestra formación. Bueno, ver cómo ha crecido la enseñanza superior y con qué calidad de enseñanza se nos forjó en aquel momento y se sigue forjando afortunadamente gracias al esfuerzo en educación. Hablábamos de los niños en conflicto armado y de la necesidad de velar permanentemente por condiciones especiales para esa niñez. Recordaba ya nosotros que peinamos canas, que hemos tenido amistades de 60 y a lo largo de más de 60 años, 70 años, con niños que fueron nacidos en la guerra europea, en la Gran Guerra Mundial, en la Gran Segunda Guerra Mundial, y hemos visto cómo transmiten, cómo generaron grandísimos traumas por vivir en esos conflictos, grandísimos traumas en sus procesos educativos, grandísimos traumas psicológicos, y cómo vemos hoy, muchos años después, 80 años después, que se reproducen esos conflictos y consecuentemente se reproducen las condiciones que llevan a los traumas. Mañana Costa Rica copatrocina un evento especial con participación de técnicos, con participación de expertos, con participación de estudiantes, que va a analizar la salud mental. La salud mental como una consecuencia de conflictos violentos, la salud mental como consecuencia de una pandemia, la salud mental como consecuencia de un proceso de desescolarización al que se ven sometidos centenares de millones de niños con ocasión de la pandemia, por más tiempo en algunos países, por menos tiempo en otros países, pero eso es, digamos, a manera de ejemplo, cosas que Costa Rica acomete continuamente en este quehacer dentro de Naciones Unidas y repito, con la generación de un enorme respeto, un enorme aprecio hacia el criterio de Costa Rica, hacia los ejemplos que Costa Rica trae. Y yo particularmente soy alguien que no me gusta venir a hacer alarde de lo que tenemos, sino más bien a marcar cómo nuestras condiciones de país en vías de desarrollo, nuestras condiciones de país con recursos limitados, nos esfuerza, nos obliga a hacer el mejor uso de los recursos existentes, nos obliga a aprender de experiencias exteriores, nos obliga a trabajar en programas de cooperación y cómo todo eso puede hacerse precisamente en un mundo en donde haya una solidaridad multilateral. Ese es el propósito de Naciones Unidas, no es que siempre lo consiga, está muy lejos.
De nuevo estamos teniendo una... Y ahora sí, creo que continúa don Rodrigo, por favor. Sí, mencionaba, digamos, el gran abanico de actividades que aquí se desarrollan, el análisis de la niñez en conflicto armado, la niñez o la niñez y los jóvenes en procesos de deterioro de salud mental. En este momento, como les decía al inicio, estoy en uno de los, detrás del salón de la Asamblea General, en donde se está discutiendo el tema de la financiación de los procesos de generación de la paz, y en donde Costa Rica comienza un discurso diciendo, bueno, venimos aquí a hablar de procesos de generación de la paz mientras estamos en una guerra inmisericordia, mientras que en el año 2021 el mundo por primera vez sobrepasó los 2.000 billones de dólares en gasto militar. Sí, hagamos la paz, pero dejemos de hacer la guerra. Denunciamos hace unos minutos en un discurso acá en la Asamblea General de Naciones Unidas. Dejemos de hacer esa guerra, dejemos de incurrir en gastos militares, nada de bueno le traen al mundo. Vemos cómo nos sobrecoge, como las visitas al teatro de la guerra, lo que se vanaglorian es de ver cuántos aviones y cuántos tanques van a aportar, y no cuántos ramos de olivo y cuántas flores blancas van a llevar para construir esa paz. Lo denuncia Costa Rica, lo denuncia constantemente, se le escucha y se le respeta por eso. Excelente. Conversando con don Álvaro Salas recientemente, hablaba del trauma, y ahora que están hablando, me decía que el tema de la salud mental y los niños, cómo esto de pasar días y días frente a compañeritos a los que no se les termina de ver la cara porque se le ve los ojos y la cabeza, pero no... ¿qué consecuencias habrá de tener eso sobre el desarrollo posterior de esos niños, o los problemas de, sobre todo en 2020, donde en algunos partes rurales de este país los niños tenían entre todos que compartir un celular para poder recibir el acceso a la escuela? Bendito país que había un celular y que había una escuela, pero trágico que algunos niños tenían que compartir eso, y estamos teniendo en esta bendita comunicación, porque también es bendita esta comunicación con Manhattan, problemitas, imaginémonos los que había con Sarapiquí o con Punta Urica o con lo que fuera. Y en un país en donde tenemos la bendición de tener un SUTEL y un FUTEL, Fondo para la promoción de las telecomunicaciones, con todos los fallos que pueda tener, con todas las limitaciones, nos frunce mucho las esperanzas cuando vemos que no se logra ejecutar rápidamente para llegar precisamente a Sarapiquí y a Punta Burica y a la zona norte de Guanacaste, esa presencia escolar. Bueno, pero tenemos esos propósitos y una sociedad dedicada a lograr, dedicada a aprender cómo hacerlo. Entonces sí, vemos la salud aquí, multilateralmente, la salud mental de esos niños, la necesidad de que haya equiparación en la brecha de acceso a la tecnología. Podemos golpear la mesa, puedo decirlo, reclamando la injusta distribución de los recursos en el mundo y la necesidad de que esa brecha tecnológica, muchas veces generada por limitación en los recursos,
no se siga ensanchando, sino que busquemos todos la salida, que será la salida que asegure la paz, que asegure la no confrontación, la no violencia en nuestras sociedades. Paso a otro tema. Estudiamos acá en Naciones Unidas, discutimos, se presentan propuestas en relación a la gobernanza de nuestras sociedades, en relación a los procesos de exclusión, a los procesos de inclusión, como el correlato de eso, a procesos de injusticias o de falta de justicia, como generar las mejores lecciones aprendidas para que las soluciones que en terminología onusiana, terminología de Naciones Unidas, han sido concretadas en lo que llaman los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué tal si para el año 2030, se dijo hace 7 años, en el 2015, qué tal si para el año 2030 hemos llegado a sociedades en donde no haya hambre, en donde haya una buena educación, donde haya una buena seguridad social, en donde haya buenos programas de protección social, y podamos entonces pues tener una sociedad en donde todos los individuos del mundo pues tengan accesos a los bienes que genera nuestro planeta, y que nos tenga en un planeta que sea sano, que sea equilibrado. Impulsamos, Costa Rica en este momento es miembro de un grupo de 5 países que está empeñado en que Naciones Unidas adopte un acuerdo para definir el derecho a un ambiente sano, que tenemos ya en nuestra constitución política, el derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental, de manera que puedan unirse esfuerzos de todos los países, de toda la comunidad internacional, para lograr un ambiente sano. En fin, es amplio el abanico, son muchos los trabajos que desarrolla como decía anteriormente, una pequeña misión, pequeña pero muy digna, misión de Costa Rica, en donde tenemos profesionales, hombres y mujeres, jóvenes, afortunadamente, algunos ya menos jóvenes, y pues el titular se gana las palmas por mucho, por los años de traje que tenemos, pero es esa juventud la que le da el dinamismo y la enorme cobertura que tiene esta misión en Naciones Unidas. Pues me parece también que en algunas de estas cosas que decía don Rodrigo, pues se puede reconocer acá que en esas actividades en el país la Defensoría de los Habitantes tiene papel protagónico, y entonces las semillas que don Rodrigo Alberto plantó, y que debe haber todavía gente ahí que estaba en la escuela o en la secundaria cuando don Rodrigo Alberto inició la tarea en la Defensoría, pero yo creo que uno de los activos importantes de este país es la construcción de instituciones, y esa es una significativa, me parece a mí. Hoy hay un entrelazamiento de temas y de temáticas que es sorprendente. Sobre instituciones de defensa de los derechos hablamos en el curso del día de hoy con delegados de varios países. Trataré de mencionarlos, con delegado de Chad, con delegada de la República Democrática del Congo, con otro delegado ayer fue con Timor-Leste, que es una parte de la península, de las penínsulas del sur del Pacífico, al sur de Indonesia y de Australia, de delegados de Somalia,
hablamos con ellos sobre temas como estos. Y por ejemplo, el delegado de Somalia llegó muy orondo, muy orgulloso, a contarnos que él era graduado, egresado de la filial de la Universidad para la Paz en Mogadiscio. Imagínese usted cómo se va acercando esos vasos comunicantes en un mundo que también se acerca cada vez más. Y eso es lo que se refleja acá en este pedazo de Manhattan, Juan Rafael, a que usted hace mención. De nuevo, felicitarlo, agradecerle y enviar en usted a su pequeño grupo y en Manhattan el agradecimiento desde San Pedro de Montes de Oca, y a las amigas y amigos invitarlos a que continúen con los espléndidos programas de 15 UCR. Un abrazo a la distancia, don Rodrigo Alberto. Un gran cariño para toda la población, para quienes nos escuchan. Para usted, Juan Rafael, mi amistad de hace rato. Thank you.